Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se va a titular de una manera muy agresiva, podríamos decirlo, no sé si es el término adecuado, el comunismo del señor Milei. Lo decimos porque esta persona no hace más que hablar en contra de tal ideología y nosotros lo que queremos demostrar aquí que estamos viviendo una época en la cual existe una verdadera ignorancia vacuna, yo quiero enfatizar en el término vacuna, con respecto a los términos que se utilizan en el campo de la ciencia política. Empezando en primer término por las calificaciones de izquierda y de derecha. En la medida que el señor Milei se califica a sí mismo, y la izquierda también, los que se califican a su vez de izquierda, piensan exactamente igual, como una persona de derecha, e incluso ultraderecha, cuando en realidad la derecha no tiene absolutamente nada que ver con todos ellos. Y vamos a explicar por qué, en última instancia, todas las posiciones de la política actual son de izquierda, no de derecha. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Acá nos tenemos que referir al sentido semántico y verdadero de la palabra. Derecha viene del latín rectus, tiene que ver con la rectitud, con la destreza, tiene que ver con el camino adecuado y acorde con la naturaleza propia de la persona, e izquierda tiene que ver con lo siniestro, sinister, el camino desviado, el camino contrario a la naturaleza propia del hombre. En el hombre hay dos dimensiones, lo material y lo espiritual. Y de la misma manera hay dos vías, una que privilegia la materia y otra que privilegia el espíritu. La izquierda es lo que privilegia la materia y la derecha es lo que privilegia el espíritu. Derecha considera que el espíritu tiene que gobernar a la materia, del mismo modo que la razón, la parte superior del hombre, gobierna a la parte instintiva. La derecha considera que el hombre tiene que ser gobernado, que tiene que gobernar aquel que es mejor desde el punto de vista espiritual, que puede ser un paradigma, un modelo para el resto de la comunidad. La izquierda, en cambio, la parte instintiva del hombre, rechaza el gobierno, rechaza lo que significa el orden propio de la naturaleza. Fíjense ustedes que aquella persona que se califica a sí mismo como de derecha, como el señor Milei, que aclaremos de entrada por qué hablamos de esta persona, no porque sea de la República Argentina, sino porque es un poco el emblema paradigmático de esta nueva corriente pseudo-derechista que existe en el mundo y que tiene un desorden mental ya inaudito, que se basa principalmente en la idea de que el Estado tiene que ser eliminado, que sostiene la anarquía abiertamente. Y noten ustedes, la anarquía, que quiere decir sin gobierno y sin Estado, era lo que sostenía justamente en sus orígenes la izquierda. La izquierda era anarquista. La izquierda es la que sostiene la sociedad sin Estado, que es en última instancia el comunismo. Comunismo, que quiere decir sociedad sin Estado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que existió originariamente entre los que se calificaban a sí mismos como anarquistas y los que se calificaron en cambio como comunistas, cuando en realidad en el fondo querían lo mismo? Esto nos remite a la antigua polémica que existió en la Primera Internacional entre Marx y Bakunin. Bakunin era el representante del anarquismo, que sostenía la sociedad sin Estado, y Marx era el representante del socialismo o comunismo, que sostenía lo mismo que Bakunin, arribar a la sociedad sin Estado, pero planteaba que antes de ello había que pasar por un tránsito de dictadura del proletariado a fin de educar a la sociedad de manera tal de que pudiese existir sin el Estado. Ese era propiamente el marxismo. El marxismo no se opone al anarquismo, sino que simplemente
cambia su metodología. Su metodología es aquella que considera que se debe llegar a la misma meta que el anarquismo, pero a través de un proceso que es una dictadura. Y Bakunin le reprochaba a Marx, consideraba que eso era un error muy grande, ya que él sostenía, y pienso que en eso tenía razón, que una dictadura no iba a desaparecer sola, sino que se iba a ir perpetuando en el tiempo. Y lo acusaba a Marx de ser víctima de la filosofía germánica, su origen alemán, y su carácter judío, por el cual él decía, como buen judío, quería reducir la realidad a su Dios, a su Jehová. El judío, decía Bakunin, en eso era antisemita, a diferencia de Milei, pretende asimilar a la realidad de la misma manera que Jehová gobierna la naturaleza. Claro que indudablemente hay algunas diferencias entre lo que puede ser lo que hoy denominamos como izquierda y lo que en cambio sería esta pretendida derecha, que como dijimos no es tal, es otra forma de izquierda. Yo diría hasta que podríamos hablar de dos formas de izquierda, ¿no? La izquierda convencional, que sería la izquierda alfa, y la izquierda disfrazada de derecha, que sería la izquierda beta. Y esto hay que remontarlo desde la época de la Revolución Francesa. Fíjense ustedes que la Revolución Francesa, que fue la primera gran subversión que hubo en el mundo, una subversión total que incluso modificó el lenguaje, fue la que introdujo este carácter relativo de la tipificación entre izquierda y derecha, ya que de acuerdo a la ubicación geográfica que tenían los diputados en el Parlamento, en la Asamblea del Populacho, de los Sanjulotos y de todas estas muchedumbres que se sublevaron en 1789, había dos bandos, ¿no? Y unos que sostenían que había que directamente guillotinar al rey y a la reina. Y otros que decían que no, que había que dejarlos como figuras decorativas, ¿no? que eran los girondinos, y los otros eran los jacobinos. Y como estaban ubicados uno a la izquierda y otro a la derecha, ahí quedó esta tipificación, porque fue simplemente una cuestión convencional, que no tenía ninguna importancia, ninguna significación explícita, sino que fueron conceptos relativos y de circunstancias, pero quedó siempre la idea de que aquellos que sostenían posturas radicales estaban a la izquierda y los que sostenían en cambio posturas más moderadas estaban a la derecha. Tal es así que este concepto relativo se fue aplicando a lo largo del tiempo. Noten ustedes que cuando fue la Revolución Rusa y aparecieron dos bandos, el bando de los estalinistas y el bando de los trotskistas, unos que sostenían que había que hacer una revolución por etapas, y primero en un país y después en otros, que eran los moderados, los estalinistas, y otros decían que había que hacer una revolución permanente en todos lados, que eran los radicales y los trotskistas. Los trotskistas calificaban a los estalinistas como de derecha. Noten ustedes el carácter relativo que tuvieron estos términos. Pero volviendo al tema que a nosotros nos incumbe, que es este famoso anarquismo del señor Milei, o este pseudo-derechismo del señor Milei, que es propiamente una postura bien de izquierda, yo diría que es de izquierda radical, ya que sostiene eliminar el Estado, lisa y llanamente, a la izquierda del marxismo. El marxismo decía, no, eliminémoslo, pero de a poco. En cambio acá no, acá directamente lo que se plantea es reducirlo todo al aspecto económico. Y noten ustedes que el señor Milei, en sus distintas reuniones de gabinete, repartió dos libros, ¿no? Uno se titulaba Defender lo indefendible, que aparece aquí la foto de todos los miembros del gabinete, que son unos analfabetos, lisa y llanamente, exhibiendo ese libro que es un verdadero vómito de un tal Bloch, que es un demente total, que entre otras cosas sostenía la licitud de la venta de niños, la liberalización de las actividades pornográficas y prostibularias, en fin, todo lo más insólito que se puede imaginar aparece en ese libro.
Y después en esta última reunión de gabinete repartió otro más insólito todavía de un tal Murphy que se titula La teoría del caos. Porque a diferencia de una postura de derecha que sostiene la primacía del orden sobre el caos, acá es al revés, es justamente. Acá se sostiene que el caos es creador. Y fíjense ustedes que el punto de partida de este anarquismo es la economía propiamente. O sea, ellos sostienen que la economía tiene que regirlo todo. Entonces, así como el mercado es el que rige la actividad económica, fíjense, el origen de este anarquismo se encuentra en el liberalismo, en la primera doctrina liberal que aparece en Inglaterra, por la cual se sostiene que el Estado no tiene que intervenir para nada en la economía y que por lo tanto lo que debe suceder es que hay que dejar libremente a las personas actuar, vender al precio que quieren. Por ejemplo, desde el punto de vista de la tipología liberal, si un comerciante puede vender a 10 y vende a 1000, por ejemplo, eso para ellos no es un robo, porque consideran que el precio exagerado se corrige después con la competencia, con el mercado, ¿no? Y bueno, esta eliminación del Estado en el campo del mercado, que nunca fue aceptado desde ya por una doctrina tradicional, lo transfiere este señor Murphy al campo de la vida social totalmente. Y eso lo vamos a ver ahora en el video siguiente.